Hola, somos el Grupo 12 y hoy vamos a analizar el sistema de control externo de la hacienda pública. Para entender esto, primero debemos situar al Congreso Nacional como el órgano volitivo de la hacienda. En un sistema democrático representativo, el poder legislativo es quien forma la voluntad del Estado, traduciéndola en leyes obligatorias. Entre las funciones del Congreso encontramos tres fundamentales. Primero, el ordenamiento de la hacienda, dictando las normas que rigen su funcionamiento. Segundo, la fijación periódica del presupuesto, donde autoriza los montos máximos y conceptos con los que se ha de gastar. Y tercero, la regulación de las facultades tributarias, creando los impuestos para financiar el gasto público. Ahora bien, ¿por qué es necesario el control concomitante? La hacienda del Estado es dependiente, lo que significa que quienes administran manejan bienes ajenos y deben rendir cuentas. El control concomitante es aquel que se ejerce en el momento mismo de realizar las operaciones. Es vital supervisar que el poder administrador ejecute las previsiones presupuestarias, respetando estrictamente los límites cualitativos y cuantitativos fijados por ley y velando así por el bienestar del todo social. ¿Qué es el control concomitante en la órbita nacional y cómo funcionan los organismos de control y el sistema de delegación en la administración pública argentina? El control concomitante es aquel que se realiza mientras la actividad administrativa se está ejecutando, es decir, que el control ocurre durante la gestión y no solamente antes o después. La finalidad es detectar errores, irregularidades, desvío en tiempo real, permitiendo corregirlos oportunamente y garantizando una administración más eficiente, legal y transparente. En la órbita nacional existen dos organismos fundamentales de control, que son la Sindicatura General de la Nación, más conocida como la SIGEN, y la Auditoría General de la Nación, llamada AGN. La Sindicatura General de la Nación es el órgano rector del sistema de control interno del Poder Ejecutivo Nacional. Realiza los controles concomitantes y permanentes sobre organismos públicos, supervisando aspectos administrativos, financieros y patrimoniales. Además, coordina las unidades de auditoría interna que funcionan dentro de cada organismo estatal. Estas unidades de auditoría interna actúan por delegación técnica de la SIGEN, llevando adelante controles continuos dentro de cada entidad pública. Este sistema de delegación permite descentralizar las tareas de control y lograr una supervisión más cercana y eficiente. Por el otro lado tenemos la Auditoría General de la Nación, o AGN, que es el órgano de control externo del sector público nacional y depende del Congreso de la Nación. Su función principal es controlar la gestión del Poder Ejecutivo una vez realizada, evaluando la legalidad, eficiencia y resultados de la administración pública. A diferencia de la Sindicatura General de la Nación, la AGN, o Auditoría General de la Nación, realiza un control posterior y externo, elaborando informes, auditorías, que sirven de apoyo al Poder Legislativo para el control de los actos de gobierno. Como conclusión, es fundamental porque permite corregir irregularidades durante la ejecución de la gestión pública. Además, la existencia de organismos como la SIGEN y la AGN fortalece la transparencia y el correcto uso de los recursos del Estado. Según la doctrina de Adolfo Chabayán, el control del Estado debe ser concomitante y permanente. Por eso la legislatura delega esta función en un órgano especializado e independiente como el Tribunal de Cuentas. En la provincia del Chaco, la Constitución Provincial en su artículo 177 establece al Tribunal de Cuentas como el órgano de control externo con autonomía funcional y financiera. La Ley Orgánica 831-A refuerza esta potestad, otorgándole al organismo el imperio exclusivo y excluyente para aprobar o desaprobar las rendiciones de cuentas de fondos públicos. Para poner en práctica este ejercicio, la ley permite la delegación operativa mediante la designación de fiscales o auditores delegados en las dependencias de los entes controlados. La Resolución 8 del 97, que regula el sistema de control del tribunal, determina que este control debe ser, por regla general, posterior a la ejecución de los actos, priorizando las operaciones más recientes y significativas. La Constitución del Chaco faculta a la Cámara de Diputados a designar comisiones de investigación y llamar ante la Cámara a ministros o funcionarios para recibir informes y explicaciones.
El Tribunal de Cuentas tiene la obligación de efectuar investigaciones no solo por iniciativa propia, sino también a pedido de la legislatura. Para ello, el organismo cuenta con amplias facultades de investigación que permiten realizar un control efectivo durante el ejercicio, destacándose la constitución en cualquier ente controlado para recabar informes y documentos sin necesidad de autorización judicial, el requerimiento de antecedentes, de libros, de expedientes, de todos los organismos bajo su jurisdicción, la comparecencia de autoridades y funcionarios para suministrar información, el auxilio de la fuerza pública cuando las circunstancias lo exijan. En lo que respecta a la implementación, la resolución clasifica estas acciones como control especial, que son investigaciones inmediatas ante denuncias o pedidos legislativos para constatar irregularidades en tiempo oportuno. Finalmente, el sistema de control se nutre de diversas fuentes informativas como los mensajes anuales y las memorias ministeriales. La Constitución obliga al gobernador de informar sobre el estado de la administración al iniciarse las sesiones ordinarias y exige a los ministros presentar una memoria detallada de sus departamentos. Es importante destacar que, bajo la citada resolución, el tribunal no solo controla la legalidad, sino que evalúa la gestión basándose en 3 pilares: economía, eficiencia y eficacia. Bien, ahora vamos a profundizar en los mecanismos de control directo parlamentario en el marco del sistema republicano argentino. Cuando hablamos del control solemos pensar inmediatamente en la Auditoría General de la Nación como el brazo técnico del Poder Legislativo. Sin embargo, es fundamental destacar que el Congreso de la Nación también ejerce el control directo e inmediato sobre la administración pública y el Poder Ejecutivo sin intermediarios, respaldado firmemente por la Constitución Nacional. ¿Cómo se traduce este control directo en la práctica? Principalmente a través de 2 herramientas claves. En primer lugar, el Congreso tiene la facultad de pedir informes a los ministros, una atribución regulada dentro del artículo 71 de la Constitución Nacional, donde faculta a cada Cámara para citar a los ministros a su sala para recibir las explicaciones e informes que considere conveniente, ya sea de forma verbal o escrita. En segundo lugar, el Poder Legislativo puede iniciar investigaciones sustentando el artículo 75, inciso 32, que es la cláusula de poderes implícito. Mediante la creación de comisiones investigadoras, el Congreso puede indagar a fondo sobre hechos de gravedad institucional o irregularidades en el manejo de los fondos públicos. Ahora bien, para que este control sea efectivo, el Parlamento necesita nutrirse de datos certeros. Existen otras fuentes formales de información que la propia Constitución estipula de manera obligatoria. Por un lado, el artículo 99, inciso 8, establece el manejo anual del presidente al inaugurar las sesiones obligatorias cada 1 de marzo, donde rige cuenta del Estado de la Nación. Por otro lado, el artículo 104 dispone la obligatoriedad de los informes de los ministros, quienes deben concurrir al Congreso a explicar la marcha del gobierno. Esto genera un canal continuo de comunicación y obligatorio entre ambos poderes. Finalmente, es interesante ver cómo este ecosistema de control se retroalimenta. Para cumplir su rol de asistencia técnica al Congreso. La AGN utiliza fuentes externas clave. No trabaja de manera aislada, se nutre de los informes de la SIGEN, que es el órgano de control del Poder Ejecutivo, de las auditorías internas de cada organismo y un dato no menor que son las denuncias de legisladores o de los propios ciudadanos. Esto último democratiza el control, permitiendo que la sociedad civil active mecanismos institucionales. En conclusión, el control parlamentario no es solo técnico ni posterior, es un entramado dinámico y directo que garantiza el equilibrio de poderes y la transparencia que exige nuestra Constitución. Bueno, para finalizar, vamos a analizar otras fuentes de información. Para esto, nos gustaría destacar que el control legislativo no funciona en un vacío. No se trata solo de fiscalizar de manera aislada ciertas cuestiones o números, sino que se apoya en un conjunto de herramientas diseñadas para algo más grande y fundamental, que es garantizar la rendición de cuentas.
Pensemos, por ejemplo, en la figura del jefe de gabinete de ministros. En la Constitución Nacional, en el artículo 100, le exige a este asistir al Congreso una vez al mes, alternando entre ambas cámaras para informarle sobre la marcha actual del gobierno. Esto va de la mano con la tradicional memoria de los ministros del artículo 104 de nuestra Constitución, que establece que el jefe de gabinete y cada ministro deben presentar por escrito el estado detallado de sus respectivas áreas o departamentos. Es decir, que el Congreso no tiene que adivinar qué es lo que está haciendo el Ejecutivo, sino que el Ejecutivo tiene el deber constitucional de informarlo. Otra fuente de información que es muy importante y tiene un gran peso político es el mensaje anual del presidente, el que escuchamos el 1 de marzo de cada año en la apertura de sesiones. Este está establecido también en nuestra Constitución Nacional en el artículo 99 y nos dice que el presidente frente a la Asamblea Legislativa debe rendir cuentas de la administración, repasar los números de la inversión y trazar la hoja de ruta, tanto económica como financiera, para todo el año. Este control no se agota en la letra constitucional. A nivel legal también contamos con herramientas muy importantes y precisas. Por un lado, como venimos estudiando, tenemos la Ley de Administración Financiera, la 2456, que es la columna vertebral para analizar cómo se está ejecutando el presupuesto. Por otro lado, tenemos también normativas que en los últimos años han democratizado el control, como la Ley de Solvencia Fiscal, la 25152, y la Ley de Acceso a la Información Pública, la 27275. Gracias a estas, tanto los legisladores como cualquier ciudadano tienen el derecho de ver de forma transparente los contratos del Estado, el nivel de endeudamiento y la ejecución de los gastos, entre otra información útil. Para ir cerrando, podemos concluir diciendo que todo el entramado de control que hemos analizado como grupo, ya sea el control técnico y contable que realiza la Auditoría General de la Nación o el control político directo que ejerce el Congreso, persiguen un único y gran objetivo, que es el de garantizar la transparencia republicana.